Un circuito serie es un circuito conformado por elementos pasivos como las resistencias que se encuentran conectados de manera tal que su final o terminal final va conectada con el inicio de la siguiente. De esta manera, ellas poseen una sola corriente que circula a través de ellas. Esta corriente se mueve siempre de menos a más a partir de la convención de la corriente. Como lo podemos ver aquí, esta corriente es de 7.9 miliamperios. Para encontrar la resistencia en serie, simplemente basta con sumar los valores de cada una de las resistencias. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de K, estamos hablando de kilo ohm y equivale a 1000 ohmios. Cuando estamos hablando de mega, es decir, la M, significa 1.000.000 de ohmios o mega ohms. Las fuentes de poder o fuentes generadoras son las que tenemos acá, que como B1, que nos regala 60 voltios. El voltaje se mide en voltios, la corriente se mide en amperios y la resistencia se mide en ohms, representados por la letra omega. Desde este aspecto tenemos que un circuito serie se obtiene su resistencia a partir de la sumatoria de todas las resistencias, es decir, que la resistencia en serie es R1 más R2 más R3 más R4 más Rn, donde N implica todo el número de resistencias totales que tiene el circuito. Tenemos en este caso que tenemos una resistencia de 5K, una resistencia de 2K y una resistencia de 600 ohmios. Por ende, al sumar estas resistencias tenemos 5000 más 2000 más 600 y eso nos da 7600 ohmios. Otro aspecto bien importante es que la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas y ese movimiento de las cargas eléctricas en un circuito se obtiene a partir de la división de la fuente generadora de voltaje, es decir, el voltaje entre la resistencia total del circuito, en este caso la resistencia serie. De esta manera, la corriente simplemente se obtiene a través de la ley de Ohm como voltaje sobre resistencia, en este caso como la fuente generadora es de 60 voltios y la resistencia en serie 7600 ohmios, tenemos que sería 60 sobre 7600 y eso nos da 0.00789 amperios. Para una mejor comprensión se trabaja con miliamperios teniendo en cuenta de que el miliamperio es la milava parte del amperio, es decir que multiplicaríamos por 1000 esta expresión y nos va a dar 7.89 miliamperios. Por último tenemos que la potencia generada se mide en vatios o W y se obtiene mediante el producto entre la fuente de voltaje y la corriente encontrada en el circuito. De esta manera tenemos que la potencia va a ser V, que es voltaje, por I, que es corriente. En este caso la fuente es 60 voltios y la corriente 0.00789 amperios. Y eso nos da 0.4734 vatios.